Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira. Hoy, como todos los días, todos los martes, no todos los días, los martes de 8 a 9, tenemos nuestro programa para tratar temas de investigación, de psicología, temas de criminalidad también, temas de actualidad del acontecer nacional. Eso es lo que compete en este programa En la Mira. Siempre con invitados especiales, alguna vez, de vez en cuando manejamos nosotros el tema dependiendo de lo que vayamos a tratar, así como lo vamos a hacer el día de hoy, que hoy vamos a hablar de un tema muy importante desde el área de la psicología criminal, que tiene que ver con el perfil del tirador activo. Hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué vamos a hablar de este tema del tirador activo? Porque definitivamente es una preocupación que tenemos a nivel nacional, el tema que hemos visto en otros países, en otras latitudes, sobre atacantes con armas de fuego que ingresan a colegios, a universidades e inclusive a centros de trabajo, que llegan y atacan a varias personas o a una gran cantidad de personas. Los atacan con armas de fuego de alto calibre y lo que quieren es acabar con las vidas de las personas. Es un tema muy delicado, un tema que genera mucho dolor, mucha angustia. Lo hemos visto, como repito, en países como los Estados Unidos, donde se han dado más de estos eventos, en Nueva Zelanda también, y en ocasiones estos tiradores activos tienen una motivación ideológica, temas religiosos, por ejemplo, como el caso que hablamos de Nueva Zelanda, en una mezquita, donde una persona entra con armas de grueso calibre y asesina a muchas personas que estaban ahí en sus actos religiosos. Así que es un tema de interés, un tema muy preocupante, como les repito, inclusive el Ministerio de Educación Pública ha hecho sus protocolos de actuación, se los ha pasado a las diferentes instituciones educativas para tratar de prevenir o tratar de actuar de la forma correcta ante un evento de este tipo. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y por ser un tema meramente psicológico,
con también un poco hablar de las motivaciones. Entonces lo voy a tratar yo con todos ustedes. Les recuerdo que nuestro número es el 7014-5003. Ese es el número de WhatsApp, donde usted puede hacer sus comentarios referente al tema que estamos tratando, del tirador activo, hacer sus comentarios, hacer sus preguntas también, que vamos a tratar de evacuar durante el programa. Recuerden, vamos a hablar sobre esos perfiles, sobre esas motivaciones. Tenemos también algunos ejemplos o algo un poco parecido que hemos vivido en nuestro país con un tema de un tirador. Entonces, eso nos va a ejemplificar un poquito y vamos a entender un poco más lo que es el perfil de estos sujetos o las motivaciones que pueden tener estas personas a la hora de querer hacer un acto de este tipo. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como les dije, un tema de mucho interés, de mucho cuidado, y que también luego lo vamos a tratar también con otros personeros de instituciones públicas y privadas y saber qué es lo que han hecho o qué están haciendo para tratar de mitigar estos ataques, que hasta el momento no hemos tenido, gracias a Dios, en nuestro país. Ese es el tema del día de hoy. También vamos a tener nuestra recomendación literaria, un libro muy acorde con los temas de psicología criminal. Esa va a ser nuestra recomendación literaria. Y queremos que usted nos aporte, nos dé también sus comentarios durante esta hora de programa. También tenemos espacio por medio de nuestras redes sociales, lo que es Radio Costa Rica, la página también de En la Mira. Ahí usted puede enviar su comentario, puede enviar su pregunta y vamos a estarla evacuando durante el programa. Así que no lo piense mucho, si quiere hacer una pregunta, esto es de interés de todos y vamos a entender muy bien la dinámica del programa y también la temática que traemos el día de hoy de sumo interés. Así que vamos a iniciar nuestro tema, no sin antes recordarles que uno de nuestros patrocinadores, ¿verdad?, es H. Gutiérrez y Asociados, que es una firma de consultoría donde varios exagentes de unidades especiales, también ya profesionales en otros campos, como en la psicología, como en el derecho, como en la criminalística, criminología, asesoramos y damos tipos de capacitaciones también, y capacitaciones y elaboración de análisis de riesgo de empresas que así lo solicitan. Así que ahí tienen nuestros servicios siempre, H. Gutiérrez y Asociados, estamos para servirles y puede comunicarse con nosotros por medio de nuestras líneas al 7014-5003 o el 7135-0465. Esas son las líneas que tenemos por si usted está interesado en nuestros servicios, en nuestras consultorías y asesorías en seguridad. Ahora sí, vamos a dar inicio, vamos a empezar con nuestro tema. Para poder abordar bien el tema del tirador activo, tenemos que entender algunas características, tenemos que entender algunos conceptos importantes de lo que se puede definir como un tirador activo. Con eso tenemos que iniciar para poder seguir el hilo y poder conocer a qué se le llama un tirador activo. Recordemos que este fenómeno es un fenómeno que inició ya hace bastantes décadas, hace bastantes años, principalmente en Estados Unidos. Y uno de los sitios donde se le ha dado más seguimiento, donde se ha dado más investigación sobre este fenómeno, lógicamente es por parte de las autoridades estadounidenses, el FBI, el Homeland Security, también todos estos cuerpos de defensa son los que han investigado más el tema del tirador activo. No solo desde la parte delincuencial, no solo de la parte del uso de armas de fuego, no solo de la parte de cómo actúan estas personas, sino también desde el tema psicológico, de cuáles son las motivaciones que puede tener una persona a la hora de querer acabar con la vida de otras personas. Recordemos que una característica muy importante del tirador activo es que no es una persona que llega a cometer estos actos por un robo, por hacer un ajusticiamiento, por un cobronazo de cuentas, como lo hemos visto mucho en nuestro país. No, la motivación principal de estas personas, como lo vamos a ver en el perfil, es aniquilar la mayor cantidad de personas posibles. Y así lo podemos ver en lo que es
el tirador activo. Lo que queremos conversar con ustedes, y les repito que pueden hacer sus consultas, es qué es un tirador activo. Así se le denomina. Se le ha cambiado un poco el nombre también, como un atacante, que es un atacante. Recordemos que también hay personas que han utilizado vehículos, tal vez otras herramientas también, para causar daño, pero principalmente estamos hablando que estas personas utilizan armas de fuego, y armas de fuego de grueso calibre son las que utilizan para poder llevar a cabo sus actos. Recordemos que por lo general también utilizan armas de grueso calibre, eso es importante, y el fácil acceso a las armas, a este tipo de armas, es parte de la perfilación o el perfil que tienen estos sujetos. Hay que entender una cosa también, cuando hablamos de psicología criminal, cuando hablamos de tiradores, hay que entender, en la otra diapositiva, vamos a ver cómo hay una definición importante. Podemos decir que esa definición la tiene el Departamento de Homeland Security, como habíamos hablado anteriormente. Ahí pueden ver lo que es la definición concreta de lo que es un tirador activo. Y para el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, hace referencia a un individuo involucrado activamente en la tarea o intentar matar la mayor cantidad de personas posibles. Habla ahí de áreas restringidas, habla ahí de lugares donde pueden ser zonas abiertas, donde pueden ser sectores abiertos al público. Hemos visto los casos en moles, se han visto los casos en lugares más cerrados, con un acceso más restringido, como lo son áreas de trabajo, o también en centros educativos principalmente. Recordemos, esta es la definición que tiene el Homeland Security, entonces es la que se utiliza a nivel internacional, digámoslo así, o es una referencia importante para poder determinar qué es un tirador activo. Ahí habla también que los tiradores activos usan armas de fuego y no tienen un patrón específico para seleccionar las víctimas. Eso es una característica muy importante que calza muy bien dentro del perfil del tirador activo. Estas personas no tienen una víctima específica, sino es un conglomerado de personas que pueden estar en un mismo sitio, como en una escuela, en una universidad. Sí, eso no cabe duda, que eso puede ser parte de la parte de seleccionar un grupo, o por temas ideológicos, una mezquita o un centro donde se realizan estas prácticas religiosas. Pueden haber ese tipo de motivaciones, puede haber esa selección, pero el tirador activo no se va a enfocar estrictamente con una persona. Más adelante vamos a ver un videito de lo que fue el ataque a la Embajada de Chile, donde mucha gente dice que ha sido el primer ataque de tirador activo, digámoslo así, que ha ocurrido en nuestro país, un evento que ocurrió en el 2005, pero cuando analizamos un poquito el video, y ahora vamos a tener la oportunidad de verlo, vamos a ver que él fue un atacante, la persona que ejecutó los actos fue un atacante con características psicológicas un tanto diferentes o motivaciones diferentes. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que todos los delincuentes o las personas que cometen los actos delictivos, a pesar de que tengan una modalidad muy similar, todas las personas tienen motivaciones distintas. Las motivaciones del tirador activo, como habíamos hablado, no es por dinero, no es por reconocimiento, aunque existe una parte de esto, no es por hacerse de dinero o otra situación, ¿verdad? Por venganza también es un elemento que existe aquí. Entonces, tenemos que saber que todas las motivaciones de los delincuentes son diferentes, las necesidades emocionales, afectivas y psicológicas también son diferentes. Lo que pasa es que para determinar el perfil de un tirador activo o de otros delincuentes también, como los que ejecutan delitos sexuales, por ejemplo, se pueden establecer perfiles. ¿Por qué? Por la conducta, cómo lo hacen y cómo ejecutan estos actos delictivos. Así que tenemos un perfil para los tiradores activos. Eso es un dato importante. Todos los delincuentes tienen motivaciones diferentes. Tenemos que entender que cuando hablamos de tirador activo, siempre en estos casos estamos hablando generalmente de armas de fuego. También podemos hablar del accionar que tienen estos tiradores o cómo se manejan dentro de lo que es
la dinámica que utilizan a la hora de ejecutar los actos. Ahí ustedes pueden ver en una de estas presentaciones que hemos traído para ejemplificar un poquito esto, que hay algunos tiradores activos, la dinámica que tienen estas personas pueden ser estática, las situaciones pueden ser dinámicas o situaciones estáticas. Estos tiradores activos entran violentamente en algún lugar, pero llega el momento donde se va a volver estático, donde puede quedar atrincherado, donde puede llegar la policía y ya esta persona deja de moverse, puede quedarse con algunas personas o puede quedarse solo. Entonces, la dinámica del tirador activo, también la situación del tirador activo se puede definir entre una situación dinámica o una situación estática. Eso va a depender mucho también de cómo la persona está ejecutando los actos. Pero recordemos que este tipo de delincuentes, en general, podemos hablar de la delincuencia, el elemento sorpresa es lo que hace que puedan ejecutar sus actos de una mejor manera y no haya respuesta previa a estos actos. Cuando tratamos de diseñar un perfil psicológico, precisamente es para tratar de prever o pronosticar la conducta de alguna persona, ya sea para tratarla con anterioridad o para prever alguna conducta que esta persona pueda ejecutar. Establecer el perfil del tirador activo no es algo sencillo por temas de etiquetamiento, principalmente en jóvenes escolares, en personas de universidades. Ponerle una etiqueta de que puede ser un tirador activo es algo delicado, a pesar de que no hemos visto todas las características. Les recuerdo, si tienen preguntas, si quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer por medio de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, para que usted se interese más o pueda entender un poquito más del tema. Otro elemento importante del perfil del tirador activo, para irlo entendiendo, es que el tirador activo son personas que se aíslan socialmente. Eso es una característica no solo de un tirador activo, sino de personas que están siendo víctimas de abuso, personas que tienen algún tipo de problemas muy conocidos como bullying, como el mobbing a nivel laboral. Son algunas características importantes que la persona puede tener algún problema y empieza su aislamiento. Eso es parte del perfil psicológico de un tirador activo. Recordemos, el aislamiento es un elemento fundamental. ¿Qué es lo que pasa con el aislamiento? El aislamiento produce fantasías. Las personas que tienden a aislarse o por una u otra circunstancia tienden a caer en algún tipo de rasgos psicóticos, fantasear. Tenemos ejemplos inclusive hasta de películas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan una película muy famosa del Náufrago de Tom Hanks, donde él está solo en una isla y se hace amigo de una bola de voleibol y fue su amigo, y son conductas que tienden a la fantasía, a la psicosis, pérdida de contactos ocasionales con la realidad. Es una alteración de conciencia. Lo podemos hablar así. Entonces, el aislamiento es un elemento y es una característica muy importante de lo que es el tirador activo. Los jóvenes, como les repito, que están sufriendo abusos, que están sufriendo maltratos o bullying en los centros educativos, tienden al aislamiento. Eso es una característica importante de este perfil del tirador activo. Otra característica es el consumo de drogas. Estas personas, muchos de los atacantes, se ha podido indagar, se ha podido investigar que muchos de ellos son consumidores de algún tipo de droga, ya sea marihuana, cocaína, LSD, algunas de estas drogas que lógicamente alteran los estados de conciencia. Esos son elementos importantes. Vean que ya tenemos dos elementos muy marcados, lo que es el aislamiento social y lo que es el consumo de drogas, que van de la mano. Recuerden, las personas que consumen drogas ilegales también tienden a lo que es el aislamiento por el reproche social, lógicamente. Otra característica que en nuestro país tal vez está más regulado y está más limitado es el acceso a las armas de fuego. En países como los Estados Unidos, el acceso a las armas de fuego es muy sencillo, diferentes calibres, diferente tipo de munición, características de los fusiles, rifles, pistolas. Hay una cultura muy marcada para el tema de uso de armas de fuego. Entonces, parte de este perfil también es el fácil acceso a armas de fuego. Muchos de los actos que se cometen por parte de estos tiradores activos no son con armas
cortas, digámoslo así, con pistolas, con revólver, que la capacidad de munición es muy corta, 15 tiros, 17 tiros en un cargador de pistola, o en un revólver con 6 tiros, por ejemplo. Entonces, la mayoría de estos actos, estadísticamente, se han generado con armas de grueso calibre. Estamos hablando de AR-15, estamos hablando con algún fusil como un M4, estamos hablando de un AK-47, estamos hablando de una, 9 milímetros, una UZI, pero con mayor capacidad de fuego. Esa es un dato importante. En nuestro país, los controles que se ejercen hacia el tema de armas de fuego ha limitado también, o se limita mucho el acceso y principalmente a menores. No es muy común que en las casas de los costarricenses tengamos armas de grueso calibre. Primero que nada, no son permitidas, excepto que sean armas de repetición, ¿verdad? Con selector, que no tengan selector de fuego, sino es tiro a tiro, no son ametralladoras, ¿verdad? O armas de este tipo de guerra. Eso es una característica importante que tal vez también medie o ha mediado mucho en la posibilidad de que no haya acceso a estas armas de fuego. La introversión, rasgos también importantes de aislamiento, rasgos de relaciones interpersonales, es la introversión. La mayoría de estas personas que cometen estos actos son personas introvertidas. Y no estamos hablando que la introversión sea un problema, un rasgo conductual o un patrón de conducta que sea malo, digámoslo de esta forma, sino que muchas veces la introversión podría, aunque no siempre, podría estar relacionado a malas relaciones interpersonales. Y lógicamente las malas relaciones interpersonales pueden crear angustia, pueden crear frustración, enojo o ira. Esas son características muy importantes que pueden generar este tipo de carencias de relaciones interpersonales. Es un dato muy importante. También, ahí estamos hablando de introversión, sentimientos de ira o de enojo. La motivación principal de un tirador activo es la ira, la rabia, el enojo y la venganza. Podríamos decir que esas son las características que se han podido delimitar o se han podido determinar que pueden ser las motivaciones principales de un tirador activo. La ira y el enojo. ¿Contra quién? Contra muchas personas, contra un grupo o contra todas las personas que él siente que la atacan, que la humillan. Todos estos sentimientos de enojo, en casos escolares, el bullying y todo esto, genera toda esta frustración, este enojo y esta sed lamentable de venganza. Otra característica, las escasas habilidades interpersonales, ya lo mencionamos. Las escasas habilidades interpersonales nos hace no poder llevar de sobremanera todos los estímulos ambientales que se generan a nuestro alrededor, los roles sociales que tenemos, las expectativas que tienen las personas sobre nosotros y también las demandas importantes que tenemos, que tienen otros sobre nosotros. Todo esto es importante a la hora de tener habilidades sociales para podernos desarrollar, confrontar a la gente, una comunicación asertiva, tener empatía, reconocer mis propios defectos y mis virtudes. Todos esos son habilidades sociales que una persona, como un joven, tal vez no los tiene bien desarrollados y se vuelve víctima de todos estos elementos, y tal vez el bullying, las bromas, le puede socavar o le puede afectar más que a cualquier otra persona. Esas son algunas características. Algo interesante es que eso es un perfil, eso es lo que estamos hablando, precisamente de tratar de determinar cuándo una persona podría llegar a convertirse en un tirador activo. No solo estamos hablando en elementos de trabajo, no solo en situaciones escolares, sino también en otros tipos de ambiente, ¿verdad? Donde la persona se siente amenazada. Hay rasgos depresivos. Es muy probable, aunque no se menciona en este perfil, pero tienen que haber muchos rasgos depresivos. Esa escasez de habilidades sociales, ese aislamiento también produce rasgos depresivos. Esto es parte del perfil de un tirador activo. Ya mencionamos las características o la definición de un tirador activo. Ya mencionamos parte del perfil del tirador activo. Ahí nos falta tal vez algunas cositas que marcar, como que generalmente estos jóvenes, cuando estamos hablando de jóvenes o personas que se vuelven tiradores activos, que por lo general son personas también, redondando, son personas jóvenes, tienden a expresar su malestar, tienden a expresar su ira o su enojo
por medio de redes sociales, por medio de dibujos, en ocasiones se lo manifiestan a otras personas, les dicen cuál es su malestar o que quiere acabar con la gente, que su vida no vale nada, que quiere matar a todas las personas, externan esto. Visitan también páginas donde hay grupos radicales, por ejemplo, Cabezas Rapadas o personas o grupos de este tipo muy radicales, siempre grupos violentos, y también tienden a visitar páginas donde hay elementos muy depresivos, como grupos que hablan de depresión, que hablan de muerte. Todos estos grupos son visitados también por estas personas que están cayendo en este ciclo de violencia y que en cualquier momento pueden detonar. ¿Cuándo detonan en muchas ocasiones estos eventos? Cuando hay un desencadenante, un umbral de acción, se llama en psicología, que puede ser un evento, un maltrato, la muerte de una persona que signifique algo para ellos, o el agravio también de una persona importante. Eso puede ser un desencadenante para que estas personas cometan este acto. Ya vimos el perfil del tirador activo, ya vimos cuáles son las características o cómo se le define a un tirador activo. Vamos a ver un video. Este video es muy importante que lo analicemos. Aquí vamos a analizar el perfil o podríamos entrar en una crítica o en un análisis de casos para determinar si lo que estamos viendo es un tirador activo o no, según lo que hemos visto. Pero definitivamente el video que vamos a ver se puede analizar desde muchos contextos, desde el manejo de crisis, con lo que es la intervención policial, lo que es el tema de las personas que estuvieron en el evento, elementos emocionales, inclusive elementos jurídicos y de investigación. Se pueden hablar de este video. Así que vamos a ver este video. Es un video que ocurrió en el año 2005 en la Embajada de Chile. Ahí vamos a ver, nos van a explicar bien el video lo explica bien. Es un productor chileno, un periodista, que aparte de presentar este video, escribió un libro sobre lo que él consideró la matanza en la Embajada de Chile. Así que veamos ese video, analicémoslo un poquito con lo que ya hemos visto y después podríamos determinar si cumple con las características del tirador activo. Veamos el video. Solo queremos saber si todavía tiene el arma en la mano. No sé, no está en mi lista. Hace más de media hora que no lo escuchamos. ¿Cuántas personas hay exactamente? Conmigo hay 5. Uno de los mejores oficiales que ha tenido una fuerza pública. En este momento tenemos confirmado que hay una persona que tomó como rehén a varios miembros de la Embajada de Chile. Estamos en el proceso de inicio de negociación. Sí, se acaba de confirmar de que han controlado la situación. En estos momentos presumimos que se ha dado un desenlace que esperamos que sea positivo. Efectivamente se estaría lamentando la muerte de 4 personas, 3 de ellos hombres, una mujer, y que entre esas víctimas estaría el mismo secuestrador Orlando Jiménez. Hombre que por los récords policiales, un muchacho normal, corriente, un hombre de casa, un hombre de familia, y algo le provocó esta situación. En un principio todo apuntaba a que se iba a solucionar de una forma satisfactoria, pero lamentablemente esto no ocurrió. La muerte de estos fue inmediata. ¿A quién se le cree? ¿Al informe forense oficial o a las personas que escucharon quejarse y arrastrarse a mi hermana? Bueno, esperando que actuara la policía, tal vez se demoraron demasiado. ¿Por qué Guillermo Yungue demoró 7 horas estando en el entorno y frente a la embajada? Es decir, entre la negligencia
que él puede haber cometido incide en la responsabilidad extracontractual del Estado. La verdad no me explico por qué fue manejado como fue manejado. Podría haber matado a otras personas, incluso algunas que encañonó y las hizo a un lado y no les hizo nada. Él fue directo a lo que quería hacer. O sea, no se nos pide a nosotros una investigación criminal. Mi gobierno no me va a ayudar a saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y las familias de las víctimas y del mismo autor de este grave hecho de sangre merecen saber con exactitud científica qué sucedió dentro de la sede de la Embajada de Chile en San José de Costa Rica. Orlando Ulises Jiménez Jiménez, de 54 años de edad, encargado de custodiar la seguridad en el exterior de la Embajada de Chile en suelo costarricense, ingresa a la legación diplomática con su fusil de guerra, una M16. De inmediato, dobla a la izquierda por un pequeño pasillo que lo conduce directamente a la oficina de su primera víctima. El primer secretario, Roberto Nieto Maturana, está comunicado telefónicamente con Chile a través de la periodista Mónica Reyes del Ministerio del Interior. La puerta entreabierta permite al policía ingresar sin dificultad. Nieto, que está volteado en su sillón, intuye que alguien a su espalda lo observa y apenas se gira y su mirada se cruza con la del guardia, este descarga un potente disparo que da de lleno en el corazón del diplomático. Yo escuché la explosión y don Roberto dejó de hablar porque don Roberto hablaba muy fuerte. Y yo dije, le explotó la computadora a don Roberto. Eso fue lo que yo dije, porque yo en mi vida había escuchado un disparo, y menos tan cerca de mí. Cuando salí de mi oficina, venía el guarda con su arma echándole humo. Y le digo, Jiménez, ¿qué le pasa? Y él ni siquiera me habló. Él nada más me miró y me tiró para la pared. Cuando me apartó, yo me fui a la oficina de don Roberto. Y don Roberto estaba así vuelto con el teléfono así. Y me hizo una mirada, pero una mirada de súplica. Y me dice, ay, ¿qué es eso? Jiménez prosigue su transitar por un pequeño pasillo que lo conduce al salón principal, donde al anochecer se debe llevar a cabo una ceremonia que conmemorará los 100 años del natalicio del vate chileno Pablo Neruda. A este evento también concurrirá el ministro del Interior del gobierno del presidente Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, que se encuentra de visita en el país centroamericano. Rocío Sariego Pérez Olea, 29 años de edad, asesora del agregado cultural de la Embajada chilena Gustavo Becerra, no se sobresalta con el sonido del disparo que recibe el primer secretario y permanece sentada frente al escritorio de su oficina afinando los últimos detalles del evento al anochecer. Orlando Jiménez, con su M16 apuntando hacia el frente, se encuentra con 3 funcionarias de la oficina comercial de ProChile que sí reaccionan al disparo recibido por el primer secretario, situación que ellas desconocen. Yo vi que venía hacia nosotros el policía con una ametralladora en la mano, como moviéndola de un lado a otro, y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces él no me respondió, pero él me puso la metralla en el pecho, como aquí, como que me la apuntaba aquí, pero él nada más me veía con los ojos muy desorbitados. Entonces yo lo que hice fue con mi brazo así, le quité y le dije, no juegue con eso, y él siguió su camino. El guardia prosigue su enajenado transitar, ingresando por la cocina al despacho de Rocío Sariego. Nuevamente, no hay diálogo. Las miradas de Jiménez y la hermosa Rocío se cruzan y un nuevo y potente disparo se oye en la embajada y sus alrededores. El proyectil ingresa por un costado de la mama derecha. Las 3 mujeres que se habían encontrado con Jiménez en el salón, al oír esta segunda detonación, se refugian en la oficina del diplomático y director de ProChile, Leonardo Banda. Junto a ellos también se oculta el chileno estudiante en práctica, Leonardo Guerra.
En tanto, en el otro extremo de la embajada, Cinia Vargas y César Gómez, tras escuchar el segundo disparo, deciden ocultarse en un pequeño baño. Casi que había momentos en que uno ni siquiera quería respirar por temor a que él escuchara incluso la respiración. Entonces era el tratar de sobrevivir, primero agudizando los oídos todo lo más que pudiera para escuchar los ruidos externos y hacer el menos ruido posible. Nosotros inicialmente pensamos que se había metido un ladrón y que el guardia estaba persiguiéndolo. De hecho, nosotros lo apoyamos en esta situación y pensamos que había un tiroteo entre un ladrón y el guardia, y por eso nos parapetamos en la oficina y pusimos muebles para nuestra protección. Yo estaba a cargo de 5 personas. Tras atentar contra Rocío Sariego, Jiménez camina con su fusil por el salón de eventos hacia la puerta que da acceso a la oficina de ProChile. Esta se encuentra asegurada por los funcionarios refugiados con bala. Orlando Jiménez nuevamente apunta con su fusil, esta vez a la manija de la puerta, y desenrasca un nuevo disparo. El policía ingresa y, al no hallar lo que buscaba, concentra su atención a la puerta que da acceso al despacho de Banda. Jiménez no logra abrir la puerta con su mano, entonces gatilla el cuarto disparo. Al momento vimos que otro disparo en la puerta del jefe, Leonardo. El disparo pegó en un televisor que teníamos puesto en la puerta para protegernos. En ese instante no sabíamos que él estaba en una situación absolutamente irracional. Después nos dimos cuenta, porque él andaba buscando a otro funcionario y trató de entrar a nuestra oficina pensando que estaba ahí, digamos. La puerta queda entreabierta, pero Jiménez no logra apartar suficiente espacio para ingresar. Entonces patea la lámina inferior de la misma, desprendiéndola. Él golpea la parte de abajo de la puerta, la destroza, ya está un poco destrozada, por supuesto. ¿La destroza de qué manera? Yo supongo que le dio una patada. Y en ese momento yo estaba abajo en mi escritorio, yo subo para ver qué había pasado, y él baja y nos encontramos visualmente. Él me ve y se va. Ahí no trató de entrar. Cuando me ve a mí, no trató de entrar. Jiménez, al agacharse, observar al interior y al no reconocer a alguno de sus objetivos, se incorpora y vuelve a salir al salón de conferencias. Mientras el chileno Leonardo Guerra, la nicaragüense Janet Aguilar y el jefe de ProChile, Leonardo Banda, huyen por la puerta trasera al patio de la embajada. Guerra, asustado, se esconde en una bodega justo cuando Jiménez aparece por el patio. Aguilar y Banda quedan expuestos a la irracional y arbitraria conducta del policía. Y veo que él está tratando de entrar a la bodega. Y yo le digo, el ladrón no está ahí, ahí está Leo Guerra, anda hacia adelante. Como que le instruyo, digamos, de alguna manera le indico, digamos, al policía. Y él me mira, y ahí, claro, tuvimos obviamente varios segundos a muy poca distancia, y claramente veo una mirada, digamos, bastante extraviada, por decirlo de alguna manera. Y él me hace caso, no me habla, en ningún momento él me habló, y se va. Jiménez obedece la indicación y vuelve a ingresar al salón de eventos. Camina hasta el pasillo a un costado del baño donde se ocultan Cinia y César. César y yo estábamos en un baño, en un espacio sumamente reducido. No teníamos opción a comunicarnos fuera de nada. Nosotros no sabíamos. De hecho, en algún momento de la tarde sonaban los teléfonos de ProChile y yo le decía a César, en ProChile están vivos. Y me decía, ¿por qué? Le digo yo, porque alzan el teléfono. O sea, nosotros ni siquiera sabíamos que estaban vivos ellos también. Jiménez se detiene frente al despacho del agregado cultural Gustavo Becerra. Empuja la puerta con fuerza, golpeando un mueble que está detrás de la misma. No hay nadie en su interior. Entonces voltea a la oficina del lado y... Llegó aquí a la oficina oficial. Oficial, toca hablar con usted. Sí, Jiménez, ¿pero qué le pasa? Abriendo la puerta.
El cónsul Christian Youssef recibe 2 impactos de la M16, uno a la altura de la clavícula y otro en el tórax. Tras acometer con su tercer objetivo, Jiménez camina con dirección a la oficina de Roberto Nieto para doblar por el mismo pasillo donde ingresó al inicio de sus acciones homicidas. El guardia se detiene frente a la puerta del despacho del embajador Yungue. Gira la manilla, pero no se abre. Entonces propina fuertes golpes a la chapa, fracturando la madera. En su interior no halla a nadie. El policía continúa hasta la conserjería y se detiene junto a un escritorio. Por unos segundos se separa del fusil de guerra y despoja algunos enseres personales que deja sobre esta mesa. Vuelve a asirse de la M16, se aparta unos metros, apoya su mentón sobre el cañón, alza levemente su cabeza y dispara. El proyectil emerge por un pequeño orificio en la zona superior de la frente y se incrusta en el techo. El policía se desploma al piso, pero no muere. La bala entra a la lengua y la destruye totalmente. Probablemente al momento del disparo tenía la boca abierta, por lo cual los gases, que son muchos, se evacúan a través de la boca, con lo cual los gases no producen mayor trauma, sino que la bala sigue y entra por el paladar duro, los senos paranasales y la base anterior del cerebro y sale a este nivel. Entra acá y sale acá. A los pocos minutos, Jiménez se vuelve a incorporar, iniciando un transitar inefable y moribundo que duraría largas e interminables 6 horas. Al ratito él se levantó y empezó a caminar, a quejarse, tosía, emitía unos ruidos muy extraños, como sofocándose. O sea, ahora ya después ya yo entiendo que era por el tipo de balazo que él se hizo, era la sangre que lo estaba ahogando. Veo al policía Jiménez medio sentado, quejándose. Estaba herido y al lado un charco de sangre muy abundante, lo que me hizo suponer que estaba muy mal herido. Pude ver que el fusil se encontraba detrás de él en el suelo, se quejaba y se tocaba la cara y la boca, lo que me hizo suponer que tenía una herida en la parte superior de su cuerpo, pero no pude identificar dónde. Él trata de levantarse, apoyándose en la pared hasta que lo logra. No, él no hablaba nada porque él estaba herido. Yo informé en las primeras comunicaciones que él estaba gravemente herido. Yo lo vi, que había sangrado muchísimo. En el exterior de la Embajada de Chile, la incertidumbre definitivamente se había apoderado de los vecinos del exclusivo barrio Dent, donde se sitúan varias legaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales, medios de prensa local y distintas autoridades políticas del país habían comenzado a arribar al lugar. Entre estos se encontraba el ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, de visita en Costa Rica. Pero antes lo había hecho el embajador chileno, Guillermo Yungue, acompañado de su mujer costarricense, Marisol Chévez Hidalgo, con quien había contraído matrimonio hacía menos de 2 años. ¿Cómo se enteraron ellos de lo que estaba ocurriendo en la embajada? Bueno, César Gómez, el asesor personal de Yungue, el mismo que se encerró con Cinia en un pequeño baño, y que entró a trabajar a la legación diplomática meses antes a petición de Marisol Chévez, llamó al embajador a su celular advirtiéndole lo que estaba sucediendo. Después de que César Gómez viera a Roberto Nieto con un disparo en su tórax y a Jiménez saliendo de la oficina con un fusil expulsando humo. A partir de ese momento, una serie de hechos se fueron concatenando y revelando falencias, improvisación e inexperiencia que finalmente se tradujo en errores que nunca fueron investigados. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo video de Rodrigo Insunza, que es un periodista investigador
sobre el tema de la Embajada de Chile. Hay un libro que escribió este periodista que relata, y prácticamente todo lo que pudimos observar en el video, él lo llega y lo expone con gráficos, así como lo vimos, en esa investigación que él realizó sobre estos actos. La investigación también va un poco más allá y se trata de establecer cuáles fueron las motivaciones que pudo haber tenido el señor Jiménez, el oficial de la Fuerza Pública, para haber arremetido contra estas personas. Importante establecer, habíamos hablado sobre el perfil del tirador activo como una persona que por venganza, por ira, va y acaba con la vida de muchas personas. ¿Qué es lo que pasa cuando podemos ver este relato, principalmente de los testigos que estuvieron en la Embajada de Chile, como las funcionarias, una de las funcionarias que relata que el oficial Jiménez le puso el cañón del M16 en el pecho y ella con la mano se lo quita y le dice, deje jugar con eso? Bueno, ahí estamos estableciendo de que a pesar de una alteración de conciencia, una enajenación mental que tiene esta persona, definitivamente él sabía o iba por las víctimas, él sabía a quién quería dispararle y a quién no. Por lo tanto, no mantuvo un diálogo, pero sí hubo un contacto con algunas personas que ahí estuvieron y esta persona no les hizo daño, que no calza estrictamente con los perfiles del tirador activo. Recordemos que cuando se habla de tirador activo, los protocolos internacionales, los protocolos que se le dan, por ejemplo, a las instituciones educativas, por ejemplo, se habla de que ante un tirador activo lo que se debe hacer es esconderse en algún lugar seguro, cerrar puertas, apagar luces, cerrar cortinas, eso es poderse ocultar. La otra opción es salir o tratar de evacuar el sitio por algún lugar que sea seguro, lógicamente, y para esto hay que identificar dónde está la persona con el arma, con el fusil. Y la otra condición es pelear. Cuando ya no hay más opción, el protocolo habla de pelear. ¿Por qué? Porque la definición es muy estricta y dice que esta persona, la motivación que tiene por su ira, su enojo, es acabar con la vida de las personas. Bueno, en el caso del oficial Jiménez, él sabía a quién quería acabar con la vida, ¿verdad?, de los funcionarios chilenos y a quién no. Entonces, ahí podemos hablar de un perfil un poco diferente. ¿Por qué mencionamos el caso de la Embajada de Chile? Porque es lo más cercano que hemos tenido a un tirador activo. A pesar de que se han dado amenazas en centros educativos y todo esto, no se ha llegado a un acto de este tipo, como el que ocasionó este oficial de la Fuerza Pública de 56 años, si no me equivoco, que estuvimos oyendo. Entonces, esto nos sirve para ejemplificar un poco qué es lo que ha ocurrido en nuestro país y lo más cerca que hemos estado, lamentablemente, de una situación. Pero si lo vemos estrictamente desde esos conceptos que se utilizan para desarrollar los protocolos y aparte de eso, para establecer cuáles son las acciones o cuáles son las motivaciones de la persona, sí hay algunas divergencias entre lo que ocurrió en la Embajada de Chile. Luego las investigaciones hablan que una suposición es que el oficial estaba molesto porque estos funcionarios habían pedido su traslado, no estaban a gusto con sus funciones y eso pudo alterarlo emocionalmente para que llegara a actuar de esta forma. Sin embargo, se habla dentro de las declaraciones que dio el ministro de la Presidencia en ese momento, don Ricardo Toledo, bueno, tenía información de que esta era una persona con un récord ejemplar dentro de la fuerza pública, ajeno de problemas, ajenos de inconvenientes legales o de otro tipo administrativos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en este caso que quisimos ejemplificar. Antes de pasar con algunas preguntas que tenemos aquí, que nos han hecho por medio de las redes sociales y también al WhatsApp 7014-5003, vamos a ir a nuestra recomendación literaria. En la mira, nuestra recomendación literaria. Nuestra recomendación literaria es este libro de psicología criminal, un libro escrito por Miguel Ángel Soria Verde y Dolores Sáiz Roca. Este libro, Psicología Criminal, es un libro académico, ¿verdad? Muy diferente a los que hemos estado
presentando nosotros aquí en el programa algunas novelas negras, ¿verdad? Que habla mucho de delitos, todo esto. Otro tipo de también novelas, ensayos, de todo hemos presentado aquí como nuestra recomendación literaria. Pero hoy queríamos, por el tema que estamos tratando, queríamos presentarles este libro. Este es el libro de Psicología Criminal. Es uno de los libros que por lo menos yo he tenido la oportunidad de utilizar, los utilizamos en clases de la universidad y todo, y es uno de los libros más completos. Si a usted le interesa la psicología criminal, si le gusta saber sobre veracidad de testimonio, si le gusta saber sobre las motivaciones, sobre trastornos psicológicos, trastornos antisociales de personalidad, lo que son las parafilias, todo esto, las parafilias que tienen que ver con los delitos desde el placer sexual, todos estos elementos usted los puede conseguir en este libro que se llama Psicología Criminal. Ahí puede ver muchísimos elementos de veracidad de testimonio, por ejemplo, lo que es la psicología de los testigos también, las líneas del contexto a la hora de una declaración, qué tan creíble o no puede ser un relato. Bueno, esto es un libro súper importante. Habla tanto de la psicología criminal como en un ambiente macro, como de la psicología forense, muy utilizada en los tribunales de justicia, así para los procesos judiciales. Así que si usted es abogado, este libro es perfecto. Si es estudiante de psicología, es un libro perfecto. Si quiere saber de veracidad de testimonio, todo esto, para cualquier persona es una gran fuente de información. Libro Psicología Criminal es el libro que estamos recomendando. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que este libro usted lo puede descargar en línea. No tiene la necesidad de comprarlo. A mí me gusta comprar el libro, pero usted puede descargarlo. El libro de Psicología Criminal de Miguel Ángel Soria Verde, Dolores Saiz Roca es la coautora. Lo puede descargar en línea y ahí tiene un gran libro donde hay muchísimos elementos de lo que es la psicología forense y la psicología criminal. Esta es nuestra recomendación literaria del día de hoy, aquí en su programa En la Mira. Aquí en su programa En la Mira quisimos el día de hoy traer un tema que se nos hizo muy rápida la hora de programa. Vamos a tener que continuarlo porque es un tema muy, bueno, a los que nos gusta la psicología criminal y todo esto, es un tema muy apasionante, doloroso también. Hemos visto muchísimos casos a nivel internacional, principalmente de jóvenes que entran a universidades, a escuelas, a centros de trabajo también, a disparar contra muchas personas. Vimos un poquito sobre el perfil de estas personas. Son personas que consumen, que hay un aislamiento inicialmente, hay aislamiento, hay consumo de drogas, son víctimas en ocasiones, tal vez no de bullying, pero definitivamente son personas más vulnerables a cualquier tipo de burlas o a cualquier tipo de mensajes un poco negativos, que algunas personas tienen mejores relaciones interpersonales y los pueden manejar de mejor forma. Acceso a armas de fuego, hablamos de drogas, y siempre ellos esa angustia y ese malestar lo van a expresar por medio de redes sociales, por medio de dibujos. Siempre hay una alerta de que una persona de esta se puede convertir en un tirador activo, pero el aislamiento es un elemento fundamental. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos de personas que escucharon el programa. Tenemos a Lili. Lili es también productora aquí en Radio Costa Rica. Nos dice, buenas noches, si caer en ese etiquetamiento, ¿cuáles pueden ser indicadores conductuales? Podemos decir que dentro de estas características que pudimos ver, el consumo de drogas, el aislamiento, también el fácil acceso a armas de fuego es un elemento fundamental para que estas personas o estos jóvenes empiecen a fantasear en ese aislamiento y quieran llegar a saciar su sed de venganza lamentable, su rencor contra otras personas. Así que son personas muy vulnerables socialmente, que tienen muchas carencias y lamentablemente caen en esto. Por lo general, el perfil son de personas muy jóvenes. ¿Qué pasa cuando tiene todos los rasgos, pero no las armas? ¿Cómo actúa entonces una mente de esas? Bueno, lógicamente las armas de fuego son la herramienta
más utilizada por estas personas, ¿verdad? De ahí el nombre, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos decir que no han utilizado otros mecanismos, ¿verdad? De atacar a otras personas, de inclusive vimos en algún momento personas que utilizaron un vehículo, ¿verdad? Para atropellar gente, bueno, cosas de este tipo, pero generalmente son armas de fuego. Recordemos que hay países donde el acceso a armas de fuego es más factible que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más facilidad de acceso a armas de fuego. Dependiendo de los estados, hay regulaciones diferentes con las armas de fuego. Inclusive, el acceso es muy sencillo. En algunos hacen valoraciones psicológicas, en otras no las hacen. Bueno, de todo hay en un país como Estados Unidos con el tema de acceso a armas de fuego. ¿Verdad? Que hay una enmienda también en la constitución de ellos donde se permite todo el tema de armas de fuego. En nuestro país es un permiso que otorga el Estado para que las personas usen armas de fuego. Entonces es un tema ahí complicado. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga y también productora aquí en Radio Costa Rica, Lili. Tenemos otros mensajes, vamos a ver en el Facebook. Por ahí teníamos mensajes, vamos a ver si aparecen, donde nos hacen otras consultas referente a el tema que estamos planteando el día de hoy. Nos dicen, Carlos Solano, excelente programa. En Estados Unidos es muy fácil el acceso a armas de fuego. ¿Qué tanto es en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, aquí en nuestro país, tenemos regulaciones importantes para lo que es el acceso a armas de fuego, pruebas psicológicas. Eso es muy importante, ¿verdad? Pruebas psicológicas, también se hacen lo que es una prueba teórico-práctica, las personas van al polígono y todo esto, y no tiene que tener ningún tipo de antecedentes, lógicamente, a nivel penal o que lo va a impedir, lógicamente, que se le dé ese permiso de portación de armas. Vamos a ver si teníamos aquí más preguntas. Dicen, emocionalmente, ¿cómo se puede catalogar una persona cuando tiene picos emocionales? Un día está contento y otro día está bravo. Bueno, eso lógicamente esa es inestabilidad emocional. Las pruebas psicológicas para el uso de armas de fuego están diseñadas también para valorar todos estos tipos de elementos. Hay pruebas que tienen mucha validez y mucha confidencialidad, que son las pruebas que mayormente se aplican para el tema de manejo de armas de fuego. Se valoran muchas variables como psicosis, delirios, como lo que es conductas antisociales, depresión, ansiedad, conductas obsesivas compulsivas. Todos estos elementos se valoran en las pruebas psicológicas para portación de arma. Eso es un elemento también muy importante. Andrés Calvo nos dice, ¿hemos tenido eventos de tirador activo en el país? Bueno, estamos hablando que en nuestro país podríamos decir que lo más cercano que hemos tenido a un evento de estos ha sido lo de la Embajada de Chile, por eso quisimos ejemplificar el día de hoy, quisimos ejemplificar el caso, ¿verdad? Que fue el que trabajamos el día de hoy, vimos el video. Vamos a ver aquí si hay más comentarios. Dice, bueno, un saludo a Miguel Ángel Alfaro, dice, excelente, don Juan, saludos cordiales. ¿Por qué? Por lo general los tiradores activos no temen morir. Saludos, excelente programa, ahí nos habla Lee Martz. Bueno, estamos hablando de que estas personas saben de que sus actos probablemente van a perder la vida o ellos mismos en algunos casos se han suicidado. ¿Por qué? Porque es un malestar y es una angustia lo que están manejando estas personas y ya es como un tipo casi que de suicidio. Ellos saben, es un tipo de venganza y casi un suicidio. Estas personas ya no tienen deseos lógicos de vivir, pero una sed de venganza muy importante, que va más allá de esos deseos de seguir viviendo y por lo tanto ejecutan lo que hacen. Recordemos que también hay alteraciones psicológicas importantes por el consumo de drogas, consumo de todos estos tipos de fármacos. Eso es importantísimo. Vamos a ver, antes de irnos, tenemos otros comentarios. Vamos a verlos por aquí. Bueno, ahí se me perdieron algunos, pero estos son parte de algunos mensajes que teníamos en nuestras redes sociales. Importante, ya para terminar, recordemos que en nuestro país no hemos tenido un acto que cumpla con todas las características de un tirador activo. El Ministerio de Educación Pública tiene un protocolo, tiene protocolos de actuación que se han
se han dado a todos los estudiantes, a las instituciones públicas. Las instituciones privadas también han hecho esfuerzos importantes para tener protocolos para tratar de determinar perfiles y qué hacer en caso de tiradores activos. El uso de armas de fuego es un elemento fundamental en nuestro país. Hay regulaciones importantes para lo que es el uso de armas de fuego. No es como en otras latitudes, como en otros países, que hay facilidades enormes para obtener armas de fuego. En nuestro país hay una regulación importante para este tema. Algunos dicen que debería ser un poco más fuerte, pero sí hay regulaciones en nuestro país, las pruebas psicológicas que se tienen que aplicar de la mejor manera y también cursos teóricos prácticos y también temas de legítima defensa, donde la persona se apoya un poquito más para saber cuándo utilizar de forma adecuada un arma de fuego sin causar más daño que el que lamentablemente quisiera o tuviera que poder hacer en un estado de legítima defensa. Ok, ese es el tema del tirador activo, se nos va el tiempo lamentablemente, se nos fue muy rápido. El tema lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir tratando con otros especialistas en temas de policía, cómo podría ser la respuesta armada. Recordemos que estos eventos duran, el promedio son 15 minutos, ¿verdad? En 15 minutos la respuesta policial es casi que nula dependiendo del sector donde se esté dando un evento de estos. Es muy poco tiempo, estamos hablando de un aproximado de tiempo de una persona que entra con un arma de grueso calibre, empieza a disparar, se atrinchera, se quita la vida o se va, en algunos casos se ha ido, pero recuerden que el promedio está entre ese tiempo, 15 minutos máximo comete estos actos una persona, es muy rápido y la respuesta muchas veces ha sido de propias personas armadas, civiles que tienen su portación de arma, usan arma o inclusive la seguridad privada. Ese es el tema del día de hoy, quisimos trabajarlo porque es un tema delicado, es un tema importante, que vamos a seguir trabajando con otros especialistas. Desde la parte de psicología fue el aporte que pudimos dar en este programa y esperamos que haya sido de su agrado. Agradecerle a Andy Torres, como siempre, aquí en Controles en Radio Costa Rica, a todos ustedes por habernos acompañado este ratito de 8 a 9 en su programa En la Mira y nos vemos el próximo martes.